Sabes, cuando intentan tratar a China como el principal enemigo en este documento, la NSS, la Estrategia de Seguridad Nacional, en mi opinión, en realidad están acelerando el mundo multipolar que Estados Unidos intenta evitar. Y la otra consecuencia de eso sería la desdolarización. Si la desdolarización tiene éxito, ¿puede la seguridad nacional de Estados Unidos, basada en el gasto militar financiado por el Tesoro, sobrevivir sin su almuerzo gratuito global? Bueno, de eso trata realmente el Plan de Seguridad Nacional. La cuestión es que reconocen la desdolarización. Reconocen que Estados Unidos no puede controlar el mundo entero y que en realidad va a haber un conjunto de esferas de influencia. Estados Unidos, Rusia y China. Pero Japón no va a estar ahí. Lo que Estados Unidos puede asegurar es una Europa cautiva, aunque señala, como dijo Richard, que Europa prácticamente se está desmoronando, y América Latina. Estados Unidos quiere afianzar América Latina, al menos por su suministro de materias primas y petróleo. Y aún con la división del mundo en estos distintos bloques, Estados Unidos sigue teniendo una forma de iniciar una nueva estrategia para la Guerra Fría. Así que se puede considerar el Informe de Seguridad Nacional como uno de los dos para la Segunda Guerra Fría. La estrategia de Estados Unidos ha sido, esencialmente, desarrollar lo que ha sido su estrategia desde 1945 y en realidad desde la Primera Guerra Mundial, controlar el suministro energético mundial, el petróleo y el gas. Reino Unido y Estados Unidos, junto con los Países Bajos, han intentado hacerlo, porque si puedes controlar el petróleo y el gas del mundo, eso te permite cortar su electricidad, apagar su calefacción, dejar de suministrar a sus fábricas lo que necesitan para funcionar, aumentar el PIB. Y así Estados Unidos sigue intentando aislar a Rusia y a China, que dependen del petróleo ruso. Y de eso trata la guerra en Venezuela, de que Estados Unidos imponga una nueva doctrina Monroe como parte de esta estrategia reactivada. La semana pasada vimos la política de volar petroleros que transportaban petróleo y gas rusos. Ayer hubo otro intento contra un petrolero ruso, y también ayer las Fuerzas Armadas de Estados Unidos incautaron un petrolero que salía de Venezuela con petróleo venezolano. Aún no han anunciado a dónde va ese petróleo, pero Trump dice que no llama a Venezuela un país productor de petróleo, la llama un país narcoterrorista. Es como llamar a alguien en el instituto cacas. Estados Unidos ahora etiqueta como narcoterrorista a cualquiera que no le guste. Todo el mundo es un narcoterrorista, excepto Estados Unidos, que es el centro del comercio de narcoterrorismo patrocinado por la CIA, junto con sus aliados, como el expresidente hondureño al que Donald Trump acaba de liberar de prisión por ser uno de los mayores narcoterroristas de América Latina. Así que Estados Unidos se apodera del petróleo venezolano. Y anoche, al menos en la emisión de las 18:30 del Canal 7, le preguntaron, ¿qué va a hacer con el petróleo? Y Trump respondió, bueno, supongo que nos lo vamos a quedar. Así que no solo están apropiándose del petróleo que Venezuela intenta vender a otros países para conseguir el dinero necesario para sobrevivir frente a las sanciones que Estados Unidos le impone, sino que Trump dice que estamos a pocos días de una invasión terrestre de Venezuela. Vamos a apoderarnos del petróleo. Vamos a devolvérselo a las compañías petroleras estadounidenses. Esa es nuestra base. Y eso va a ayudar a apuntalar el dólar, la balanza de pagos y nuestra capacidad de seguir gastando dinero por todo el resto del mundo. Aunque la Estrategia de Seguridad Nacional hable de esferas de influencia, no dice que Estados Unidos pueda ahora reducir sus bases militares en el extranjero. Exige que todos los demás países, especialmente el Quad, Japón, Filipinas y Taiwán, compren más armas estadounidenses y creen una amenaza constante contra China, convirtiendo básicamente a Taiwán y Japón en la nueva Ucrania. ¿Están dispuestos a morir hasta el último japonés?
Probablemente sí. ¿Está Taiwán dispuesta a morir hasta el último taiwanés? No lo creo. Filipinas, quizá, si al dictador se le da suficiente dinero por parte de Estados Unidos. Así que este intento de controlar el petróleo parece ser independiente de esta división del mundo en esferas de influencia. Y no mencioné la dependencia de la agricultura estadounidense, pero sí de la soja estadounidense. ¿Has visto exactamente eso? Además del petróleo, conseguir que otros países dependan de tus exportaciones de alimentos, mientras utilizas el Banco Mundial y el FMI para impedirles invertir en su propia reforma agraria o regular sus economías para cultivar alimentos para sí mismos en lugar de cultivos de exportación. Esta es la segunda posición que ha llevado a una guerra tras otra contra América Latina, empezando por Guatemala en 1953-1954, cuando hubo un intento de reforma agraria allí. Y todo el intento de Estados Unidos de luchar contra la teología de la liberación de la Iglesia Católica, todo eso tenía que ver con la reforma agraria y con alimentarse a sí mismos. Y esta estrategia de seguridad nacional no lo va a decir abiertamente, pero Estados Unidos tiene una sola cosa que ofrecer a otros países. Si no es industria ni dinero, entonces la capacidad de no hacerles daño, de acordar, no vamos a matarte, no vamos a bombardearte, no vamos a hacerte lo que hicimos a Chile con Pinochet o lo que planeamos hacer y amenazamos con hacer a Maduro en Venezuela. Apoderarse de su oro, como hizo el Banco de Inglaterra, y dárselo a los opositores del gobierno venezolano, o simplemente invadir y tomar el control en nuestro intento de volver a librar la guerra de Vietnam, esta vez en América Latina. Tal vez tengamos más éxito en los bosques y selvas de Venezuela que el que tuve en Vietnam y el sudeste asiático. Así que básicamente eso es todo. Bien, ¿qué pueden hacer China y Rusia para oponerse a esto? Por un lado, ya han intentado ayudar a Venezuela a protegerse proporcionándole armas. No sabemos qué poder le ha dado eso a Venezuela, ya sea para derribar aviones y misiles estadounidenses o incluso para bombardear los portaaviones y buques de Estados Unidos que están llevando a cabo la invasión de Venezuela. Irán también forma parte de este triunvirato. China, Rusia e Irán. Notarás que no se reconoció a Irán como poseedor de su propia esfera de influencia sobre el cercano Oriente. Eso se debe a que para Estados Unidos sería una pesadilla que Irán, en lugar de Israel y los títeres estadounidenses como Arabia Saudí, controlara el cercano Oriente. Ni siquiera pudieron mencionarlo. Pero Irán tiene una respuesta muy contundente a todo esto. Si Estados Unidos va a impedir las exportaciones de petróleo ruso, haciendo estallar sus buques cisterna, si va a bloquear las exportaciones de Venezuela, hundiendo sus barcos, invadiendo el país y apoderándose de sus campos petrolíferos, entonces Irán podría simplemente hundir un barco en el Golfo Pérsico. Eso bloquearía la capacidad de la OPEP para exportar su petróleo por mar. Y por supuesto, eso haría que los precios del petróleo se dispararan. Y la lógica de Irán podría ser, si no podemos comerciar, si Estados Unidos nos bloquea el comercio con las sanciones que ha impuesto, entonces, si nos impide vender nuestro petróleo, ningún otro país de Oriente Medio podrá vender el suyo tampoco. Hundiremos un barco y no permitiremos ningún comercio petrolero de Oriente Próximo, a menos que se nos reconozcan nuestros derechos soberanos para exportar petróleo a quien queramos y recibir el pago en Yarbs. Así que creo que esta es la situación iraní, la situación del cercano Oriente, incluso la situación en Israel, actuando como el representante de Estados Unidos para conquistar el petróleo iraquí, el petróleo sirio, y para amenazar a los demás países árabes productores de petróleo con una simple toma militar si no continúan utilizando sus ingresos petroleros para invertir y financiar la economía estadounidense. Todo esto forma parte de la estrategia de seguridad nacional más amplia.
Creo que probablemente estamos haciendo un mejor trabajo explicando esa estrategia en tu programa que el propio documento del 4 de diciembre. Aunque por supuesto, es importante por la desnudez con la que intenta expresar las ambiciones estadounidenses de una especie de Segunda Guerra Fría de seguridad, sin describir realmente lo que estamos viendo, el desarrollo de su estrategia. Si pudiera añadir una cosa más, Nima, adelante, Richard. Me pareció realmente emblemático el acuerdo de von der Leyen con Trump. Ya tiene 2 o 3 meses, pero... Fue ese paso final en el que el señor Trump redujo los aranceles a los países europeos en general alrededor del 15 o 16%. Y a cambio de ese servicio, un ejemplo de la noción de Michael, reduciremos el daño que te estamos causando, von der Leyen aceptó 2 cosas. En primer lugar, que se realizaría una compra de aproximadamente $700 mil millones en gas natural licuado como fuente de energía para Europa, a un precio que, según creo, es aproximadamente 3 veces superior al coste energético equivalente si hubieran comprado petróleo y gas rusos por gasoducto o por mar. Y lo segundo que von der Leyen aceptó hacer fue establecer un fondo, de nuevo, de unos 700 a 750 mil millones de dólares durante los próximos 5 a 10 años de dinero europeo que se invertiría en Estados Unidos. Ahora bien, hay una palabra en inglés para lo que von der Leyen aceptó. La palabra es tributo. Este es el tributo que un miembro subordinado de un imperio paga a quien dirige el imperio. Es como lo que Roma recibía de los pueblos que la rodeaban, o lo que el Imperio Otomano obtenía en el apogeo de su dominio, y así sucesivamente. Bien, antes del documento del 4 de diciembre, todo esto era justificado por los políticos europeos como una parte necesaria para ganar la guerra en Ucrania y mantener la alianza de la OTAN. Bueno, la guerra en Ucrania ha terminado en lo que respecta a la cuestión de quién está ganando, y la alianza de la OTAN está en su viaje final en virtud del documento del 4 de diciembre. Y eso en realidad, y ese es mi punto, liberará a estos pésimos liderazgos europeos para tomar una dirección diferente, porque la dirección que estaban siguiendo significaba que la oposición de izquierdas, fuerte en lugares como España y Francia, y la oposición de derechas, fuerte en lugares como Alemania y Polonia, tendrían ahora menos oportunidad de derrocar a estos líderes, ya que dejarían de estar en la posición de ser objeto de burla por haber pagado el tributo. Cada país europeo sabría que su desarrollo económico está gravemente limitado por lo que von der Leyen aceptó hacer. Eso nunca debería haber ocurrido. Y ahora ellos también tienen una elección. Ellos también. Sabes, hay un rumor, no sé si es cierto, pero se decía hace 2 años que Macron preguntó a los BRICS si Francia podía unirse, y fue rechazado. Bueno, creo que ahora vamos a ver el resurgimiento de esas ideas de una manera que no habríamos visto sin ese documento y lo que expone en un inglés claro para que todos lo vean. Plain English right up there for everybody to see.